Diga a todos. Amén. Amén. Sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Les voy a invitar que vengamos de pie. Vamos a orar para que sea Dios quien ponga palabras en los labios y que abra nuestro entendimiento para entender y comprender mejor lo que es la clase del día de ahora, referente al capítulo 14 y 15, costumbres matrimoniales y algunas fiestas que se celebraban, ya sea de cosecha o de otras fiestas muy especiales que hacían en el tiempo del Antiguo Testamento. Amantísimo Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder estar en este lugar, oh Dios amado, con el único propósito de enriquecernos más a través del conocimiento de tu palabra. Te pido, Padre, que seas tú quien nos ayude, nos bendiga, nos des la sabiduría, abras nuestra mente, nuestro entendimiento para entender y comprender mejor, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendícenos a cada uno según nuestras necesidades, oh Dios del cielo, y glorifícate, oh Dios, en medio de cualquier aflicción o cualquier angustia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, damos gracias a Dios. Como les dije, en esta clase estaremos viendo el capítulo 14. Yo sé que todos hemos leído estos capítulos y nos vamos a enriquecer a través de la clase en esta tarde. Si hay alguna pregunta, no vacile, no dude en preguntarme. Aquí estamos para aprender. Yo aprendo de ustedes aprenden de mí. Y todos somos importantes en esta clase. Ok, en el tiempo del Antiguo Testamento se practicaba la poligamia. La poligamia en la ley mosaica era permitido al pueblo hebreo. La poligamia es aquel hombre que puede tener más de una mujer, las que pueda, o las que ajuste a mantener. Pero bueno, hay hombres que se sentían felices. Muchos de ahora quisieran tener más de una mujer, pero lastimosamente no las pueden mantener. Entonces la poligamia se caracterizaba por eso, pero el pueblo judío, los israelitas, se caracterizaban o ellos practicaban más lo que era la monogamia. ¿Alguien que me puede decir qué es monigamia? Una sola. El hermano César dice es una sola esposa, el hombre que solo tenía una sola mujer. Esa era la monogamia. ¿Por qué los israelitas, ustedes creen que ellos mejor practicaban la monogamia? Yo sé que leyeron el libro. Si alguien me puede decir, ¿por qué los israelitas prefirieron, o sea, tenían ellos opción de decir o practicar la poligamia, pero ellos elegían la monogamia? ¿Saben por qué? Porque ¿perdón? La ley se lo prohibía. La ley se los prohíbe, pero la otra razón era de que tener más de una mujer era muy costoso. Muy problemático. Y era muy problemático. Más adelante vamos a estar viendo cuáles eran algunos de los problemas que causaba el tener más de una mujer. Pero recuerda y enfatiza que la ley empieza de Moisés para acá, porque de Moisés para allá ellos tenían varias mujeres. De la ley para allá. De la ley, desde que apareció Moisés, empieza una sola. Una sola. De Moisés para allá tenían muchas. Pero si nos está hablando de la ley mosaica, la ley es de Moisés. Exacto. Ajá. Pero y la monogamia, los israelitas, según dice el escritor, que la practicaban por el hecho de que tener más de una mujer era costoso. Sí, pero no estás clarificando lo que estoy diciendo. Mira, ¿ves? Mira acá, ¿ves? La parte donde dice, sin duda la razón principal para esto era que la costumbre de tener más de una esposa era muy costosa. Escucha la ley mosaica. La ley mosaica empieza de Moisés para acá. Ajá. De Moisés para allá no había ley.
Es como el sábado no aparece sino de Moisés para abajo, de Moisés para arriba no había sábado. ¿Sí me estás entendiendo? Las leyes empiezan, cuando te está hablando mosaica viene del nombre Moisés. Sí, y aquí dice la ley prohibía la multiplicidad de esposas en los reyes de Israel. ¿Pero cuándo aparece la ley? Pero hermana, pero al principio del párrafo dice que la ley mosaica permitía la poligamia entre el pueblo hebreo. Al principio, por eso te estoy diciendo, cuando ya Moisés, él inclusive él sube por segunda vez, acuérdate, pero de Moisés para allá no había ley. Había una que otra cosa que decían, pero de Moisés para allá se podían tener muchas esposas, pero de Moisés para acá ya no. Mira, la ley mosaica, ¿qué significa mosaica para ti? Moisés. Exactamente. Permitía la poligamia entre el pueblo hebreo, ¿Por qué? Porque más antes, Abraham tenía muchas, más antes, ¿verdad? Y quiera ser o no, te voy a poner un ejemplo, te lo voy a poner de esta manera bien sencilla. Mis padres practicaban de tener varias mujeres, ¿verdad? Entonces Moisés aparece aquí. Moisés presencia muchos problemas. Lógicamente tenemos que decir la ley mosaica porque en ese tiempo los israelitas se casaban con muchas mujeres. Pero cuando él sube, entonces todo cambia. Ahí es donde empieza el asunto. Ya definitivamente tener una sola. Dice, entre el pueblo hebreo, las esposas tenían cierta protección contra abusos y había varios reglamentos en atención a esos matrimonios. O sea que porque Abraham lo hacía y otros lo hacían, era aprobado. Había entre los israelitas una tendencia muy marcada hacia la monogamia. ¿Ok? Sin duda, o sea, una sola mujer. Sin duda la razón principal para esto era que las costumbres de tener más de una esposa eran muy costosas para la mayoría del pueblo. Ustedes pueden leer lo que dice el autor, pero ustedes tienen que irse bajo la Biblia. ¿Me están entendiendo? No estoy diciendo que esté equivocado. Yo el otro día les dije a ustedes, ustedes pueden leer 1000 autores, pero ustedes tienen que hablar y pensar y analizar conforme la Biblia va escribiendo. Ellos miraban que sus padres tenían muchas mujeres. Llegó Moisés y seguían practicando, pero cuando él sube arriba, todo cambia. ¿Me explico? Incluso Todo habla cambia. en el libro de que copiaban eso de los reyes paganos. Exactamente. Entonces que cogían mujeres. Exactamente. Lo que quiero llevarlos a ustedes a ser analíticos. No porque el autor diga esto, ustedes van a... aún cuando Moisés estaba... No podemos darlo por hecho porque el autor lo dice así. Exactamente. Lo que tienen que entender ustedes es que cuando él sube, ellos miraban muchos problemas. Pero déjame cambiar esto, déjame verlo diferente. Y entonces fue cuando viene la ley y entonces aparece no codiciar a la mujer de otro y empiezan todas las leyes. Okay. O sea, vayan a la Biblia. Eso, como dice hermana Arabella. Yo puedo leer este versículo Ajá. en Deuteronomio 17:17. Ujú. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres, Ujú. para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro, Pero no ocurre amontonará así, exacto. para Pero no- así en abundancia. Amén. Pero no ocurre así con Abraham, Isaac y todos aquellos. O sea, yo quiero que entiendan que de Moisés para allá, eso se permitía. Ajá. Ok. Era otro tiempo. Exacto. Adelante. O sea, yo no sé si te estoy confundiendo. No, Lo que quiero yo- es que solo porque el autor me está escribiendo de esa manera, no es que tú te vas a desbocar de que ya la ley se permitía. No. Algunos tenían, no sé si te has dado cuenta, inclusive si leyeron los capítulos donde ellos se cubren la cara. Las hebreas eran un poquito más libertinas que podían destaparse la cara, por eso creemos de que Raquel se la dejó de ver de Jacob. Pero las árabes prohibidamente no se podían dejar ver el rostro. Lo que te quiero dar a entender yo a ti es de que tenían la libertad de tener solamente una a tener varias, hasta que aparece la ley mosaica, donde solo una podían tener. Ok. ¿Me explico? Sigamos. Ok, entonces, en otras palabras, la poligamia antes de Moisés era practicada abiertamente. Pero, ¿qué pasa? Cuando Moisés sube, como dice hermana, la segunda vez, se dan cuenta cómo este pueblo vive en problemas. Entonces, allí donde la ley les exige o les dice al pueblo de Israel que ya no más de una mujer, no más mujeres, no tantas mujeres, solo una. Entonces ahí donde cae la monogamia.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vamos, como empecé explicando, que ellos antes, o ellos decidían tener o no tener, entonces si en el día de ahora nosotros hiciéramos o pensáramos de esa manera, estuviéramos en problemas también. O sea, es importante tener en claro que la poligamia antes de Moisés era permitido abiertamente, pero el problema lo llevó a que la ley exigiera la monogamia. Entonces, y eso era bueno para el pueblo de Israel, porque tener más de una mujer requería demasiado gasto. Aparte de eso, problemas. Y vemos unos ejemplos acá. Dice, la ley prohibía la multiplicidad de esposas a los reyes por las muchas dificultades, pero hubieron 2 reyes que tuvieron muchas esposas. No sé si alguien sabe el nombre de esos reyes. Salomón, ¿y quién otro? Y David. Estos 2 reyes siguieron las costumbres de los reyes paganos. Entonces, ¿qué hacían esto? Desobedecían la ley. ¿Por qué se encontraron en diversos problemas estos 2 reyes? Por las mujeres. ¿Por qué a veces hay problemas en los hogares hoy en día? Porque el hombre a veces pone el ojo en otra mujer. Entonces, todos estos problemas, o sea, el tener más de una mujer traía muchos problemas. Entonces, y como vemos, dice aquí, había los problemas tan visibles y que el Antiguo Testamento los expresaba o hacía mención de ellos para que pudieran, ¿cómo le quisiera decir? Analizar, o para que pudiera hacer conciencia en las demás personas. Presentaba cuadros de familias y los ejemplos que ponía era como el ejemplo de Lea y Raquel, que lo encontramos en Génesis 30. También está el otro ejemplo de Ana y Penina en 2 Samuel 1 del 1 al 6. Penina. Eso, el Antiguo Testamento aquí hablaba a favor de la monarquía. No, la monogamia. La monogamia, a favor de la monogamia. Y estos cuadros eran presentados lo que la monarquía hacía, o cuál era el problema que traía monarquía. La monarquía es monogamia. La poligamia es la que traía problemas porque había muchas mujeres. La poligamia se presentaba en cuadros en el Antiguo Testamento para hacer conciencia al pueblo que era mejor la monogamia para poder vivir una vida más tranquila y más ¿cómo le quisiera decir? Más alegre. Dice, la monogamia era practicada en grandes líderes religiosos, los sobresalientes, por ejemplo, Adán, Noé, José, Moisés, Job. Estos hombres tuvieron una sola esposa, y así también los sumos sacerdotes. Levítico 21:14, y los profetas fueran monógamos. Se me traba la lengua ahí. Eran monógamos. Es por eso que el día de ahora, en el tiempo, en la actualidad, a los pastores no se les permite tener 2 mujeres. O un líder dentro de la iglesia no puede ser marido de 2 mujeres. Tiene que tener solo una para evitar problemas. Entonces, estos grandes líderes que en la Biblia nos dice, tuvieron gran éxito y tuvieron gran favor de Dios por la obediencia que había en ellos.
Luego entramos a lo que es el divorcio. Divorcio en tiempos del Antiguo Testamento. Dice, en la tierra árabe era posible divorciarse de su esposa por palabra hablada. La esposa divorciada tiene derecho a todo lo que lleve puesto en su persona o en su cuerpo. En el tiempo antiguo, las prendas, todos los objetos que la mujer vestía eran objetos que eran catalogadas como una riqueza para ella. Entonces, y todo eso que llevaban puesto, era muy costoso. Y a veces, por eso es que el esposo no tenía, o sea, no se daba la libertad de decir me voy a divorciar. Entonces, y esta mujer se va y me deja todo lo que ella tiene. No, ella era dueña de todo lo que ella cargaba. Ella andaba a veces moneda, su cofia, sus anillos, sus collares. Esta costumbre de divorcio prevalecían en el Antiguo Testamento. Por esta razón la ley de Moisés limitaba el poder del marido para divorciarse. Debe darle una acta de divorcio escrita. O sea, en la ley mosaica se divorciaban por palabra. Pero ya en el pueblo de Israel, ya ellos estaban más, como le quisiera, hacían algo más formal, que lo hacían por escrito. Hacían una acta y la firmaban, y eso como constancia de que ya estaba separado de una mujer. Eso lo vemos en Deuteronomio 24:1. Por esta causa la costumbre judía es mayor que la arábica, porque la arábica solo lo hacían por palabra. Se divorciaban y lo hacían por palabra, pero la judía no, tenían que hacer un escrito y decir, ok, estamos divorciados. Hoy en día creo que se hace ese escrito también cuando se divorcia un hombre de una mujer. Dice, el adulterio era castigado con la muerte, o sea, una mujer que la encontraran en adulterio la mataban y era apedreada. Un hombre culpado de infidelidad era considerado un criminal. Una mujer no se podía divorciar de su marido. O sea que los derechos de las mujeres eran bien limitados. El hombre era el que tenía la iniciativa o la voz. La mujer estaba sumisa. Ahora vamos a entrar a lo que es quién escoge a la esposa en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Quién escogía a la esposa y por qué la escogía? Aquí nos narra que quien escogía a la esposa era el padre del joven. Y no es que el joven iba a estar de acuerdo con lo que el papá dijera. O sea, o el papá iba a ir donde el joven y decirle, mira, ¿te gusta fulana? Y tú le decías, sí, me gusta. Ok, entonces esa va a ser tu novia. No, él la escogía por ti. Tú ni la conocías, ni la veías. Él decía, ya te tengo tu futura esposa. Ajá. El padre también creo que podía delegar a una persona también para que lo hiciera, porque parece que Abraham, cuando ellos con Isaac, mandó a uno de sus siervos, ¿verdad? Eso era un proceso que se seguía después. Primero el padre localizaba quién iba a ser tu esposa. Luego él delegaba a un amigo que era como un representante, un agente, que era quien iba a negociar con los padres de la joven, y para negociar el dote. El dote era un valor que se le daba, un dinero que se pagaba por la muchacha.
razones para razones para este privilegio paternal, porque la novia tenía que venir a ser parte del clan de la familia del novio. O sea, el padre elegía a una joven si le convenía o no le convenía a su familia, y también la demás familia veía si le aceptaba, si le convenía, la elegían, y si no, no la elegían. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dice aquí, amor desde el matrimonio era idea común oriental, es que el amor viene después del matrimonio. O sea, tú la vas a empezar a querer hasta después que te casé. Ahora, hoy en día, uno primero conoce a la muchacha, le empieza a tratar, le empieza a enamorar, la conoce muy bien, y ya después si le conviene casi no la deja ahí. Pero los judíos siguen practicando eso todavía. Los judíos siguen Sí, practicando. Ellos no creen. Exactamente la semana pasada, mi jefe que es judío, yo le pregunté a él, ¿cómo te enamoraste de ella? Y entonces él me explicó de que ellos no se enamoran así, como estás diciendo tú. Él dice que los padres hacen la negociación, porque ellos no creen en ese amor a primera vista. Ellos no creen en eso porque para ellos eso es como algo carnal. Entonces es los padres quienes deciden por ellos, y entonces ahí es donde empieza el amor después de, como tú dices, pero todavía lo practican. Hermana, y si en dado caso lo juntan los padres y no son felices en el matrimonio, ¿qué pasa ahí? En ellos casi nunca sucede eso. Ellos se aceptan porque a veces hay dinero de por medio. O se comprometen el uno al otro. Sí, ellos y las aceptan. Ahorita mismo tengo en mi congregación, yo les dije, un iraní, ¿verdad? Ellos también sí practican eso también. Toda esa gente del oriente practica eso. Entonces el muchacho es precioso, tiene un físico impresionante, pero le dijeron que tiene que casarse con la muchacha que tiene ahorita, y la muchacha que tiene ahorita tiene problemas psiquiátricos. Él no la soporta, pero no le puede dar divorcio. O sea, como se la dieron y hay dinero por medio, no la puede dejar, la tiene ahí y está sufriendo con ella. Ella se pone loca, se golpea contra la pared, se corta, y ya los tiene locos a toda la familia, pero él no la deja, porque como fue la que le dieron, tiene que estar hasta que... Sí, eso no es costumbre. Podría dar carta de divorcio, pero no está bien de la cabeza, no la puede dejar. Se siente comprometido porque se la dieron. Pero es que en eso Es que es lo mismo, se casó. Es que es bien difícil, las leyes de ellos Las es leyes bien. orientales Bien complicado. orientales son bien diferentes. Casi todo allá en el oriente, los orientales, o sea, como dice usted, ellos todavía llevan esta Llevan práctica. todavía eso. Tienen esta práctica, como se ha mencionado en la clase, que ellos casi no se andan revolviendo con nosotros. O sea, nosotros los gentiles somos bien diferentes a ellos. Y somos inmundos para ellos. Alborotamos. Somos la escoria. Y saben que es muy importante estudiar esto o tener conocimiento de esto, porque así sabemos la sociedad y cómo ellos vienen practicando desde tiempos de la ley, y cómo ellos tienen todavía la ley encima de ellos, en sus hogares, en su familia, y las tienen ahí. Dice aquí un ejemplo es Isaac y Rebeca. En Génesis 24:67. Ok, y amor antes del matrimonio. Los ejemplos que da es el ejemplo de Jacob y Raquel. Como dice la hermana, quizás ella se descubrió la cara, la vio y se enamoró. Amor a primera vista. Ese es el amor que a veces nosotros los gentiles practicamos, que la vemos y ya nos enamoramos y ya El problema es cuando se casa. empezamos ahí. El problema es cuando se casa, ahí es donde se da cuenta que no era eso. Pero, o sea, pero nosotros tenemos más chance, ¿va? No, mejor. Conocemos, vemos a la persona, y estos pobres, imagínense el pobre ese que tiene esa mujer así.
Una visca. Si, Sí, era rica. Mira, 7 era. si él lo hubiera conocido primero, se hubiera relacionado, quizás le hubiera dicho al papá, papá, esa mujer no me conviene a mí, o yo no me estoy enamorada de él. Pero como estas son las costumbres, el papá eligió por él, ahora tienes que aguantarla, amigo. No se puede, men. 2 por 1 le di. Otro amor a primera vista, dice en Génesis 29 del 10 al 18. Sansón. Sí, Sansón. Hace caso fue especial. Dice Sansón Anda. una filistea. O sea, él vio a esa mujer y no le importó. Él hizo, o sea, vemos el lado positivo, pero aquí en Sansón estamos viendo el lado negativo. Que lo que es el amor a primera vista, la conoció y no le importó. Imaginen lo que pasó, hasta le dijo el secreto que él tenía, porque él tenía esa gran fuerza. Eso lo llevó hasta la muerte, por querer lograr el amor de una mujer. Entonces aquí vemos lo negativo de enamorarse, y yo pienso que estos padres del oriente traen mucho a mención a Sansón. No es que te va a pasar las de Sansón, mejor yo te lo voy a elegir, yo te voy a elegir tu novia. ¿Tenía algo que preguntar? Ok, ahora vamos a las negociaciones para obtener la esposa. Dice, si un joven tiene los medios suficientes para poseer un dote matrimonial, alguien que sepa qué es un dote. Un dinero de por medio antes de casarse. Un precio. Es un precio, un valor, Precio a pagar. un valor que se le da a una mujer. Dice, entonces sus padres escogen a la joven y se dan principio a las negociaciones. El padre elige a un hombre que actúe como agente para él y su hijo. Ahí es donde va el que tú me decías ya rato, que alguien va a hacer las negociaciones. El padre escoge a una persona para que él sea quien negocie con el padre de la hija. Pero ¿qué sucede? Que el padre de la hija también él busca otro agente. Entonces son dos agentes y ellos, pero los agentes son los que tienen que ponerse de acuerdo qué o cuánto cantidad de dinero o qué es lo que le van a dar de dote. Entonces llegan a un acuerdo. Dice ahí que antes de llegar a esto se ofrece un café, pero no se lo toman, lo dejan ahí quieto, porque lo que más interesa es hacer esta negociación del dote. Hoy en día cerveza es que yo... Una comedera, borracha en el alcohólico. En el lado de Oriente, Porque al lado de la Unión de San Miguel, todas, le llaman a ese que va a hablar con otra persona, le dicen pedidor. El pedidor. Tú buscas un pedidor, él va a hablar con la Tiene familia. valor, no tiene valor de hablarle a la Hermana, y hoy, porque verdad que cuando fallece, por ejemplo, el padre, ese sería la mamá que toma las riendas, ¿no? O quién es que toma las riendas, porque, o sea, mi pregunta El es, hermano del esposo. o sea, y entonces en el caso de que están hablando aquí, si en dado caso el padre no puede conseguirle una novia a su hijo, tendría que ser el hermano entonces que se la fuera a buscar. Si el padre no puede conseguirle una esposa a la hija, un esposo a la hija. Ajá. Al hijo. No, perdón, una esposa al hijo. Si no puede, Si fue por alguna razón fallece antes de tiempo, qué sé yo, ¿sería la mamá o el mismo hermano? Sería El hijo mayor. no, casi como no la tengo clara la pregunta. Digamos, dame un ejemplo, digamos el papá. Ok, está el ejemplo de Abraham, ¿no? Y su hijo Isaac. Ajá. Si por alguna razón ahí Abraham pudo escoger la esposa y todo eso, no, pero en dado caso, ¿qué tal si él hubiera fallecido antes que llegara a eso? ¿Quién hubiera escogido la esposa de Isaac entonces? Usualmente no creo que haya sido la mamá, porque la mamá no tenía ningún valor. Me imagino de que él mismo en su crecimiento escoger a alguien, porque a Jacob, ¿quién le consiguió esposa? Nadie. Él solito. La vio escondida a Raquel y le dijo al suegro, yo trabajo tanto por esta muchacha. Ahí no introdujo nadie. Él solito se metió, era agresivo. Pero aquel lo engañó, lo hizo trabajar y le dio la otra.
Y Que se le pasó entonces, el de ojo por ojo cuando y se diente dio por cuenta, diente. y él quería aquella. Y entonces trabajó otros 7 años por la otra, pero ahí no le introdujo ningún papá ni nadie. Recordad que estaba hasta huyendo Jacob. Pero llevaba su billete para comprarla, pero lo perdió en el camino. Pero fue lo que estoy diciendo, que si papá no está, ellos solos se rebuscaban. ¿Entiendes? Se las ingeniaban. Sí, ahí me gusta más adelante también que la otra cosa que no, supuestamente el padre del dote que le recibía le daba cierta parte a la novia y no se la dio a ella. Por ahí que ella no. Entonces se quedó, esas son otras cositas y un punto muy importante. Pero usualmente no les daban nada, No. usualmente, ni herencia les daban. Ni herencia. No, todo es el varón. Pero hay excepciones en la Biblia, hay ciertas, hay una de las dos hijas, no me acuerdo Y el Manasés. nombre, no me acuerdo el De nombre, Manasés. ajá, que ellas recibieron, pero no estaban supuestos. Pero, o sea, el hecho que se diga no quiere decir que no había posibilidades, habían excepciones. Ok, y como decíamos, el café que se servía al principio de la negociación no se tomaba, pero ya una vez la negociación llegaba a su final, se establecía, ya sí participaban del café, se tomaban todo el café, se felicitaban, se abrazaban, porque el café era como un sello que ellos hacían después. Del acuerdo. De alegre, ajá, el acuerdo. Ahora sí, vamos a lo que es el dote matrimonial. La razón del dote para la familia de la novia es que la novia, o sea, la familia de la novia, en vez de aumentar, esa familia disminuye. Entonces el dote viene a ayudar, vamos a decir, quizás a llenar ese vacío que la novia va a dejar en esa familia, porque esa familia se debilita en muchos aspectos. Entonces ese dinero llega a tener o a darle más fuerza a la familia. Dice, y el dote no solo se podía hacer así al contado, o sea, con dinero, porque había gente que no tenía las posesiones o no tenía dinero para pagar ese dote. Entonces dice que se hacía, se pagaba con servicio, como lo hizo Jacob. Y como lo hizo Jacob, que tuvo que servir, y como dijeron, otros 7 más. O sea, fueron 14 años que sufrió este hombre por una Para lograr el mujer. objetivo. Si él no hubiera visto a Raquel, y al terminar los 7 años, cuando le dieron la otra hermana, él quizás se hubiera quedado con ella, pero como él ya la había visto antes, no, dijo que Raquel es la que yo quiero. Entonces eso la obligó, ese sentimiento lo obligó él a trabajar. Dice, razón de parte de la novia, era costumbre que al menos algo del precio del dote sería dado a la novia. Dádiva personal, era como un regalo que algunos padres le daban a la novia, del dote, del dinero que ellos recibían. Luego entramos a lo que es los desposorios. Los desposorios es una promesa de matrimonio. Podía ser un acuerdo sin compromiso formal. Era un pacto hablado, pero después del exilio, antes solo era hablado, pero después del exilio de Israel, los desposorios incluían un documento escrito y firmado de matrimonio. Dice, los desposorios era una promesa de matrimonio que podía ser de acuerdo sin compromiso formal. Era un pacto hablado, pero después del exilio de Israel los desposorios incluían un documento escrito firmado. Eso lo leí. Ceremonia del desposorio. Los desposorios celebraban en la familia del novio y el novio y otros que servían de testigo. El joven, aquí el joven daba un anillo a la novia o una prenda de valor, que esa prenda era la que la
la comprometía. Lo que hoy en día hacemos nosotros, que damos un anillo de compromiso, que es el anillo con esa piedrita, con la perlita. Cuando una joven anda un anillo de eso, esta está comprometida. ¿Tú ya le diste uno a tu novio? Estamos en el proceso. Entonces, si a ella no le ven ese anillo, es una que no está comprometida. O sea, cualquiera puede llegar ahí. Cuando la promete la fila, no. Puede trabajando. Entonces, eso era lo que el joven hacía antes de casarse. Daban ese compromiso, una prenda de valor o un anillo. Dice, simplemente un acuerdo que por medio de casarse con ella decía conforme la ley, por este anillo tú estás reservada para mí. Esas eran las frases que él decía, por este anillo tú estás reservada para mí. Entonces ningún otro hombre quizás podía acercarse porque ya estaba el anillo. La diferencia entre desposorio y matrimonio, que no era lo mismo, pasaba por lo menos uno entre estos dos eventos, o sea que como un año para poder hacer la boda, para poder casarse. Eran dos eventos que eran celebraciones también muy ¿Vivían juntos en esa época? ¿En ese año estaban juntos o no? No. Pero Y te voy a decir que una fiesta dura muchos días, no es solamente uno, duran bastante días. Empieza por una semana, hasta 30 días, dice ahí el libro. Fiesta. Imagínense, hombre. Y son cantidades de gente exageradas. ¿Qué va a hacer con tantos días? Todas en la familia, imagínate. Mucho castigo. Imagínate los castigos ahí que lleva el nieto. Sí, ¿verdad? Esto de los desposorios entonces es antes de la boda, antes de que se haga, no es el anillo oficial, por así decirlo. No, para casarse. el desposorio es como el compromiso. Un compromiso. Cuando de tú la- cuando le das el anillito, ese es pre. Es que no Al se otro lo que viene. no se lo No da crees que te lo vas a llevar, ¿Sí hijo. me entiendes? El Son dos. matrimonio Ahora y sí. Tú son- tienes que dar el compromiso y después el del matrimonio. Sí, I Pero promise ¿estás you, seguro que vas a por ahora sí ya caía. No, pero el compromiso se puede Están prometiendo, ¿no? Acuérdate que no le devuelven la niña y no O sea, al escuchar la palabra desposorio, como que quiere decir una separación. Ajá, pero no, es el primer paso para el matrimonio. No, pero si la Es como allá que primero se hace el matrimonio civil y después Bueno, la- Exacto. Ajá. matrimonio. Porque si miran Es hasta... interesante el tema. Ok. Ahora Los vamos extra con, puntos vienen de esa lectura de los que dieron los hermanos. ahora vamos con la vestimenta. El vestido que usaba el novio y el vestido que usaba la novia. El novio se vestía de rey, con una corona. Si tenía dinero, se ponía una corona de oro. Y dice ahí que de otra manera sería una guirnalda de flores recién cortadas que se ponía en vez de la corona de oro. Sus cintas eran de seda de brillantes colores, sus sandalias adornadas con listones. Dice que el pobre, el campesino, se vestía, o sea, como un príncipe. O sea, porque en esa época también había la clase esa alta que poseía mucha plata, y también habían los pobres. Entonces dice que el pobre el campesino parece un príncipe entre sus compañeros. Todos le pagaban la diferencia de vida a su exaltado rango. Y eso lo vemos en Isaías 61:10. Dice, el adorno de la novia era asunto costoso, pero para la joven rica, para la novia rica, era súper costoso. Dice, y precioso, ponía todo el esfuerzo para hacer su rostro brillante, lustroso, dice, como una piedra de mármol, o sea, con mucho brillo. Las quedejas oscuras del cabello estaban siempre adornadas con perlas, eran ataviadas con todas las piedras preciosas, joyas heredadas de su familia,
y sus generaciones pasadas. Estas eran las cofias. Era algo, no, yo sé que no se Estaba ve. forrada de una mantita blanca. Ajá. Y en ella lleva muchos adornos de perla. Es algo que es muy valioso, es muy caro. Algunas cofias llevaban su mantelito blanco con la que la cubrían, unas tenían bordes finos, bien elaborados, otros eran blanquitas nada más. Pero ahí guardaban sus cositas. Dice que las pobres, para afrontar todo esto, lo que hacían era que pedían prestado de sus amigas. O sea, les pedían a las amigas que para mientras hacían este acto, se las prestaran y después que pasara se las devolvían de nuevo. En cambio las ricas eran un tesoro que ellas llevaban encima y que lo tenían ahí. Ellos tenían hasta su cofre para tener todas las cositas. El novio va a traer la novia. Dice, como fue el caso de la parábola que presentó Cristo de las 10 vírgenes. El esposo buscó a la esposa para celebrar la festividad matrimonial. Antes de irse, la novia recibe la bendición de los padres y ella deja perfumada y arreglada la casa de sus padres. Dice su familia. Ok, ahora vamos a la procesión matrimonial, a lo que es cuando el esposo llega a traer a la esposa y van de camino a la casa del novio. Dice, le sigue una gran procesión por todo el camino hasta su casa. Le permiten a unirse a toda la comitiva en el camino a la fiesta matrimonial, pero es necesario que lleven lámpara o antorcha porque el camino es muy oscuro y si van sin estas herramientas, que es lo que provee la luz, la antorcha o la lámpara, es probable que puedan tener un accidente, se caigan. Por eso es necesario que el que se va a unir a tiene que llevar eso. Es por eso que, como se dice, la Biblia nos relata, o Jesús relataba acerca de las 10 vírgenes en Mateo 25, del 1 al 3, que dice que estaban esperando las vírgenes al esposo. ¿Y sabían ustedes que ese es el versículo criticado, que critican porque dicen de que Jesús permitía la poligamia porque él mencionó la parábola de las 10 vírgenes? Que el esposo, dice, cuando el esposo llegó, unas estaban preparadas y otras no. Entonces dicen de que Jesucristo lo mencionó en el Nuevo Testamento y por lo tanto es permitido la monogamia. Así atacan. Ahí se basan. Ahí se basan, ahí atacan para la poligamia de que Jesucristo, el momento que lo tocó es porque lo permitía. Porque fue Jesucristo que habló de la parábola de las 10 vírgenes. Pero ellos transversan el contexto. ¿Me entienden? Entonces, quien habla de marido de una sola mujer, estamos hablando de Pablo, pero dicen que Jesucristo, dicen, ¿por qué Jesucristo mencionó el esposo y las 10 vírgenes? Entonces, ¿por qué habló de eso? Y por qué él aceptaba la poligamia. O sea, le estoy dando la otra parte. La parte negativa. Que ustedes de repente algún día van a confrontarse con ese tipo de personas que aprueban la poligamia y le van a sacar ese tipo de cosas, de que Jesucristo habló de la parábola esa, si él habló es porque él aprobaba. ¿Y cuál sería una respuesta a ese tipo de... Que desde el principio de la creación, el pensamiento original de Dios es de que el hombre tuviera una sola mujer, porque tenía a Eva, y fue con Eva que se multiplicó, pero Dios estaba interesado en la multiplicación y por eso confunde las lenguas. Cuando las confunde, resulta que el fenómeno que se presenta es que nacían más mujeres que hombres. Había mayor cantidad de hombres, entonces era menester multiplicar, henchir la tierra. Dios quería que se multiplicara rápido. Entonces, Dios permite al principio la poligamia para que la tierra se multiplique. Pero cuando aparece en acción Moisés, se van dando cuenta que tenían muchos problemas. Imagínate Sara cómo tenía problemas con Agar. O sea, empezaron a ver las circunstancias y es cuando la ley se modifica. Es lo que yo quería que ustedes entendieran. La ley se modifica porque ya la tierra pues estaba llena. Y segundo, vieron que el hombre sufría demasiado. Entonces la cambian. Entonces Jesucristo toca esa parábola
¿Me entiendes? O sea, él la pudo tocar porque recordar que él estaba viviendo en un tiempo donde todavía la ley mosaica se circulaba y todavía reyes se casaban con muchas mujeres. Y para dar un ejemplo, aunque ese dicen que el esposo es Jesucristo, el esposo es el prototipo de Jesucristo y las vírgenes es el prototipo de la iglesia. Nosotros no somos uno, nosotros somos miles, muchos, ¿me entiendes? Entonces Jesucristo es el esposo y nosotros somos la iglesia. Entonces se considera como un prototipo, una parábola dando a entender Cristo el esposo y la iglesia las 10 vírgenes. O sea, Dios hablaba por parábolas para que los espirituales la entendieran, pero los carnales no podían entenderla. Entonces son los misterios de Dios, pero no significa de que Jesucristo lo aprobara. Pero ellos lo toman así. Porque entonces, ¿de dónde sacó Pablo, marido de una sola mujer? También porque Moisés ya lo había aprobado. ¿Y con quién habló Moisés? Con Jehová Dios. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿quién le dio la ley a Moisés? Dios. So, Dios dijo, ok, está bien, una sola mujer, porque hay muchos problemas. O sea, Dios lo modificó y de todas maneras dijo Dios, ya está llena la tierra. Estamos aprendiendo. Me estoy explicando. Sí, sí, sí. El pensamiento de Dios original era una sola mujer, Adán y Eva. Muy ligero se ha ido la tierra. Ya no alcanzamos nosotros. Es profundo. Yo voy a ver si les imprimo algo para que lo lean las dos partes. Sí. Yo les voy a tratar de imprimirse porque no voy a ir ocupada, pero voy a tratar de imprimirles la parte donde aprueban la poligamia y la parte donde lo debaten. Ok, voy a tratar de traérselo. Para que copien y lo estudien solos. Ok. Sí, $10. ese punto es muy importante y nos estamos desarrollando en el conocimiento de lo que es la palabra también, porque esa que le lleguen y le digan que Jesús, yo nunca había escuchado, pero ahora cuando alguien venga, yo debo saber, y eso es lo importante de estudiar todo esto. Tú le dices inmediatamente Jesús, prototipo de Cristo, las vírgenes, prototipo de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Cristo estaba diciendo esta parábola, la forma de interpretarla para aquel tiempo, la forma, o sea, lo que Dios quería era que, me imagino, cuando la hermana Arabia estaba explicando, que estaba entre un grupo de gente que practicaba la poligamia. Entonces, para que le entendieran mejor, él puso las 10 vírgenes. Y ahora, en la actualidad, es Jesucristo el novio y la iglesia la esposa. Entonces, para que nosotros la entendamos o la interpretemos la palabra de esa manera. En el tiempo pasado, él habló porque estaba entre un grupo de esta gente que practicaba y Dios quería hacer conciencia en ellos. Del que no esté preparado, se queda. Y quería hacer conciencia o quería que el mensaje fuera más interpretado más fácilmente. Ok, ahora otra. Dice, la procesión matrimonial tenían que llevar lámparas o antorchas para que pudieran acompañar a la novia hasta el camino. Y dice que en el camino se iban regando mazorca para los niños. Mazorca de maíz. Y iba un grupo de hombres tocando tambores, música, todo era una alegría en ese caminar por allá. O sea, imagínense cómo iba el novio. Ahora toda la olla se hace en un solo local, ahí no se va a caminar por Ok, la fiesta matrimonial. A cada invitado que asiste a una fiesta de boda se le exige vestir con vestido de boda. Mateo 22:12. El maestro dice, durante la fiesta, él anda alrededor. Hay un maestro de sala, que ese maestro es el encargado de velar por quien ande vestido de boda o quien no. Él es el que se encarga de dar las órdenes a los meseros para que sirvan o hagan cualquier cosa o cualquier actividad. Y también es el que se encarga, dice, de todos los detalles necesarios. Da gracias por la comida y pronunciaba bendición en los momentos señalados. Bendecía el vino
dice que decía enigmas en la fiesta, prevalecía la jovialidad, o sea que era un tipo que tenía que mantener alegre eso. A todos los invitados, por ejemplo, gritar consigna, que viva la novia, y todo el mundo, que viva. ¿Quién es la mujer más bonita en este lugar? Y todo el mundo decía, o sea que le daban gran realce a la novia, pues ese tipo tenía que ser un gran animador. Un Joel. Un payaso. Un Joel. Pero aquí dice que era el que bendecía. ¿Ah? Que era el que bendecía la fiesta, daba gracias a la comida y pronunciaba la bendición en los momentos señalados y también bendecía el vino. Ujú. Y también prevalecía la jovialidad, decía. Jovial, alegría. Dice que no había, en ese tiempo no había ceremonia religiosa, la fiesta en lugar de ella se daban las bendiciones de parte de los parientes, de los amigos, se felicitaban. Dice en Ruth 4:11, el esposo era escoltado por sus amigos al apartamento donde la esposa había sido conducida anteriormente. O sea, este hombre iba escoltado, y no era que allí iba a terminar todo, lo iban a dejar ya con la novia y se iban a ir, no. Allí era donde empezaba la cosa. Dice que la fiesta duraba semana, pero el número completo de días matrimoniales eran 30. Y eso lo vemos en Jueces 14:17. ¿Qué pasa para hay que pensarlo bien? O sea, tanto gasto por 30 días para después dejarse de la parte la cosa. y yo he escuchado acá que sí hacen esa fiesta. A veces cuando van a casar hay grandes, a veces pueden trabajar por los lados donde hay hindú y todo eso. Esos tipos celebran. Ok, esas eran las fiestas matrimoniales. Ahora entramos a lo que es el capítulo 15, que se trata de algunos eventos especiales de las fiestas matrimoniales. Dice, hacían fiesta cuando hacían dedicación de casa. Ustedes saben que cuando se mudaban o cuando construían una nueva casa, invitaban y hacían fiesta de alegría, y también para que Dios bendiciera ese lugar. Hoy en día muchos de nosotros, cuando nos mudamos de un apartamento a otro, le decimos a algunos hermanos que vayan a orar por ese hogar, o cuando se compra una casa, que vayan a orar. O sea, nosotros Agua bendita. entramos en eso también. A unirlo. El padre va y le echa bendito. Ajá. Dice otra fiesta que hacían era el destetamiento de un bebé, cuando la mamá le quitaba el pecho. Eso dice que eso se lo quitaban entre aproximadamente 2 y 4 años. O sea, entre 2 y 4 años a ese bebé le daban pecho a la mamá. Ya caminaba y todavía. Ajá, y todavía mamaba. Sí, a mi hermano le dieron 3 años. ¿Ah? A mi hermano 3 años. 3 años le dieron al hermano de hermano Enrique. Yo tuve que ponerle cositas ahí en el pecho de mi mamá para que lo dejara, porque él no quería dejar. A Moisés le dieron 5 años de pecho. Ya es No. la felicidad para él. No. El libertador, 5 años de pecho. Ese es el descubrimiento que yo hice, que a Moisés 5 años le dieron pecho. No, creo eso. Para los niños, 2 años. Para los judíos, Para nosotros, ¿cuánto? Nutricionista de bebé. 1 año. Aquí, pero en el país no. Año y medio. En nuestro país no. Los americanos Ok. les gusta 6 meses. La otra que hacían era la fiesta de las cosechas. La fiesta de cuando la siega, que se le llamaba la fiesta del Pentecostés, y la otra era la fiesta de recolección llamada la fiesta del tabernáculo, y eso es en Levítico 23, 39 al 43. Y las trasquilas de las ovejas daban gracias a Dios porque Dios los había bendecido con sus animales, sus bestias, y cuando le sacaban toda la lanita a las ovejas era una gran bendición. Cuando ustedes tienen ganancias, cuando ustedes tienen muchas bendiciones,
tenemos que darle gracias a Dios Todas las también. mentiras. Prototipo.